¿Qué tal, estimados amigos y estimadas amigas hispanoparlantes que nos sintonizan cada día a través de www.elvenezolanotv.es, nuestra web streaming transmitiendo desde el corazón de la península ibérica, Madrid, capital de España, para todos aquellos hispanoparlantes que desde cualquier parte del mundo quieren enterarse de lo que está pasando en Venezuela y en España. Y justamente sobre Venezuela vamos a conversar con nuestro jefe editorial, el señor Osvaldo Muñoz, que nos acompaña en el día de hoy y que va a estar durante varios días con nosotros en Madrid. Precisamente durante su estancia acá en Madrid han ocurrido cosas en Venezuela. La semana pasada, el viernes, por ejemplo, fecha en la que estábamos esperando todo que se celebrase finalmente el juicio y se enunciara la sentencia con respecto a Leopoldo López, pues se suspendió la audiencia y será el jueves de esta semana cuando nuevamente volvamos a estar todos los venezolanos en vilo esperando a ver qué va a suceder con respecto a Leopoldo López. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias, Noé. Sí, realmente, como tú dices, una semana muy movida desde el punto de vista noticioso. Todo el mundo esperaba que el pasado viernes la jueza a cargo de la causa del expediente de Leopoldo López tomara la decisión, y la decisión que no es que esperamos por ser afectos ideológicamente a Leopoldo ni por ser contrario al régimen. Sinceramente que esperábamos o esperamos que sea una decisión apegada a derecho. Sabemos cuán difícil en Venezuela a cualquier juez de cualquier instancia le es tan cuesta arriba tomar una decisión que no le agrade al régimen. Sabemos que Leopoldo es un preso de Maduro y de Diosdado y del régimen en general, y la tiene muy difícil, pero desde el punto de vista del derecho no existe ninguna posibilidad de que Leopoldo no sea absuelto de manera absoluta de la causa que se le imputa. A través de estos 18, casi 19 meses, de estar preso y de juicio, no se le ha podido, o no ha habido un testigo que pueda certificar lo que la Fiscalía ha expuesto a través del proceso. Que sabemos, la Fiscalía el viernes tuvo sus 3 horas, su oportunidad de hacer sus planteamientos. Están solicitando, creo que 14 años de cárcel para Leopoldo. Falta la defensa, creo que uno de los estudiantes asumió su defensa. Falta la defensa de Leopoldo López, que son 3 horas más. Después viene un proceso de receso y después la jueza tendrá el tiempo que ella quiera para tomar la decisión. Eso se ha postergado para septiembre 10. Y así como el viernes pasado, el hashtag Palacio de Justicia en Venezuela llegó a ser el más visitado o el más visto en el mundo, estamos seguros que el próximo jueves 10 también no solo los venezolanos, como ya se demostró, sino buena parte de activistas de derechos humanos, de defensores de la sociedad democrática, estarán atentos de lo que suceda en el Palacio de Justicia venezolano. Osvaldo, usted es un hombre muy informado, no solamente de aquel tipo de información pública que todos conocemos, sino también de aquel tipo de información que muchas veces corre bajo los ríos subterráneos de la política. ¿Qué cree usted que ha ocurrido? ¿Por qué razón el gobierno, vamos a llamarlo de esta manera y vamos a decirlo de esta manera, está retrasando una decisión que obviamente es trascendental en la historia política contemporánea? Yo creo que el régimen se la está viendo bien oscura, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, la crisis la fronteriza, la crisis económica, el jefe del régimen con una actitud irresponsable sale a una gira por Vietnam y por China buscando más recursos, el debilitamiento del proyecto socialismo siglo XXI que se bendició en la votación de la OEA, donde perdió más del 70% de los votos que consideraba amarrado. La actitud del secretario general de la OEA, de los cuales ellos se ufanaban, de que era un hombre de izquierda, de que era un hombre progresista, y resulta que Almagro, creo que es el apellido, les ha puesto los puntos sobre las IE. Porque además yo sigo creyendo que la gente de izquierda, que sea seria y responsable, no puede avalar este régimen, que es un régimen dictatorial y que parece más un régimen de derecha por su manera de actuar, parece más un régimen pinochista, parece más un régimen de esas dictaduras que se abolieron hace muchos años en el sur del continente americano, que cualquier izquierda de avanzada. De tal manera que todos esos elementos, la conflictividad social, el problema político, hay un proceso trifásico o tricefálico
en la conformación de las planchas del PSOE, que dirá Claro. uno, bueno, eso no tiene nada que ver con todo lo que estamos hablando. Pues sí tiene mucho que ver, porque se la está jugando Diosdado, a quien le ofrecieron la vicepresidencia en una estrategia de Maduro, pero que no cayó en el juego, porque Diosdado quiere seguir siendo diputado. Hay 13 vamos a decir, 3 cabezas, que es Agua, que es la línea dura, Sí. que es la línea más dura del marxismo-leninismo, que es la Cilia Flores, que encabeza Cojedes, y Diosdado Cabello. Ahí va a haber una pelea a muerte, primero porque sabe que están en desventaja en cuanto a votos para tener mayoría en la Asamblea Nacional, y les va a costar mucho, que es casi imposible de que sustenten la directiva o la presidencia de la Asamblea Nacional. Entonces, esa conflictividad interna, unido al desastre, cómo se ha manejado el problema fronterizo. Ayer, inclusive, palabras más, palabras menos, el jefe del régimen ofendía de nuevo a Santos, que decía que no se le escondiera, que no huyera como un cobarde, Sí, ¿no? sí. Epítetos y calificaciones muy propias de estos tipos de personajes que tiene el régimen venezolano. Pero todas estas cosas, la presión internacional, hay que ver cómo Leopoldo y los presos políticos venezolanos, nosotros estuvimos la semana pasada aquí a Mixit Capriles de Ledesma, quien En el Senado español. que estuvo en el Senado español, donde aprobó el Senado español una resolución exigiendo la libertad de los presos políticos venezolanos. O sea, hay una cadena de hechos sucesivos que permiten al régimen pensar de que están en la mirilla del mundo, y quizás esos 4 o 5 días que ha pedido el Maduro, que regrese al país y evaluar, no extrañe que con todos estos elementos que estamos conversando, decidan dejar libre a Leopoldo, porque puede ser cuando la olla de presión está en ebullición, que puede ser que explote. Sin embargo, de manera seria y responsable, la dirigencia opositora ha dicho que el día máximo es el 6 de diciembre, donde masivamente los venezolanos debemos acudir a votar para que la primera ley que establezca la nueva Asamblea Nacional sea una ley de amnistía que permita que todos esos presos políticos que están en las cárceles venezolanos, estudiantes, hombres, líderes sindicales, inclusive del mismo chavismo, que han sido perseguidos, retomen la libertad, y que todos los exiliados regresen al país. Entonces, esa es la gran prueba de fuego, el 6 de diciembre. Ahora, el problema es que quizás para el gobierno dejar libre a Leopoldo López significa que ese 6 de diciembre, pese a las trampas que vayan a hacer, pese a las manipulaciones del contexto electoral en la campaña, lo van a perder. No, sin duda. Yo creo que ellos están más alimentados. Primero por la presión. Sería peor, pues, la libertad de Leopoldo. Claro, pero no, ellos están más alimentados por la presión internacional para darle un carmín a esa figura de dictadura. Y decir, mira, a la justicia en este país, cuando hay que aplicarla de manera equitativa, se aplica, y ahí está Leopoldo en la calle. Es una demostración que los poderes no están controlados bajo el régimen. Lo que no saben ellos es que uno sabe de que es una estrategia de ellos, porque inclusive ellos apuestan a que una salida de Leopoldo pudiera enfrentarlo a Enrique Capriles, pudiera enfrentarlo a María Corina, pudiera enfrentarlo a la MUC, cosa que no es verdad. Yo creo que la demostración que está dando la oposición es una demostración ejemplarizante, ir con tarjeta única, a respetar la actitud de María Corina, una actitud verdaderamente democrática y de respeto a las decisiones de la Mesa de la Unidad Democrática, que tendrá sus defectos, como cualquier organización de ese tipo, pero que han podido lograr capitalizar alrededor de esa mesa ese gran capital político que es la oposición venezolana. Ahora, vayámonos a un escenario hipotético que nadie quiere y del que pocos hablan. Uno le pregunta a los abogados, pues, ¿qué pasaría si no se aprueba o no se sentencia a favor de la libertad de Leopoldo? Por supuesto que ellos lo niegan y dicen es imposible, pero como quiera que estamos frente a un gobierno dictatorial, pudieran saltarse las leyes. Lo identifico como régimen. Como un régimen dictatorial, exactamente. Mira, ¿Qué pasaría si finalmente dicen, mire, Leopoldo no sale y punto? El 6 de enero va a salir, el 6 de febrero de diciembre va a salir, cuando se constituya la nueva Asamblea Nacional con el voto mayoritario del pueblo venezolano. La primera ley, y lo ha dicho Capriles, y lo ha dicho María Corina, y lo ha dicho la MUD, y lo ha dicho Ledesma, y lo han dicho todas las organizaciones políticas, la primera ley va a ser la ley de amnistía. De allí la importancia de no dejarnos llevar primero por
esta estrategia del régimen de confundirnos con el problema con Guyana. Desde que yo tengo uso de razón hay un problema con Guyana. Sí, claro. Desde que, yo recuerdo que le agregaban a uno en el mapa cuando uno estudiaba hace 45, 50, 60, 55 años, ya uno veía pues el reclamo con Guyana, de tal manera que se inventaron ese cuento para mover ese nacionalismo. Y ahora tristemente, digo tristemente porque tiene incidencia sobre seres humanos, que es la desmovilización en la frontera colombo-venezolana, no solo con el perjuicio económico, que ya es importante, sino con el detrimento de la calidad y la violación de los derechos civiles. Allí se están acusando se está acusando en los tribunales internacionales a Maduro por violación de los derechos humanos. Es verdaderamente vergonzoso, lamentable, triste de que alguien que dice representar los ideales de Simón Bolívar, que es el padre de la patria, el mismo padre de la independencia de Colombia, esté actuando de esa manera. ¿Qué futuro ve usted para la Mesa de la Unidad Democrática desde salir libre Leopoldo López? Estamos hablando de una mesa que tiene sus dificultades para mantener es heterogénea su vida, en su conformación. muy heterogénea. Hay liderazgos normal. y hay portavoces, digamos, que chocan muchas veces. Mira, yo siempre digo que pudiera ser una apuesta del gobierno, digamos, soltar a Leopoldo sí, para confrontar, que... mira, yo creo, pues, yo repito, ese gran ejemplo de sentar en una mesa, no recuerdo cómo se llamó aquella cuando estuvo Gaviria, que era secretario de la OEA en el 2002, 2003. Sí. Era que fue un ensayo una mesa de negociación, pero tenía un nombre. Pero tienes razón, hay un nombre que no. Bueno, yo creo que se ha dado sentar a gente del Partido Comunista y de la socialdemocracia y del socialcristianismo en la misma mesa, gente de centro derecha, de centro izquierda, de izquierda, en la misma mesa, yo creo que tiene un valor político inmenso, ¿no? Que tiene una demostración de la madurez política de esa dirigencia venezolana. Yo creo que el futuro con un Leopoldo fuera va a ser fortalecer más a la mesa. Leopoldo se va a transformar, como se ha transformado, en un aluvión de votos en pro de su partido, pero en todo caso de la oposición. Claro. Y aquí lo que estamos luchando y el objetivo fundamental es salir de este régimen que nos ha agobiado, que nos ha llevado al caos, a la miseria, al desprecio público. Nos desprecian por la actitud. No nos desprecian a nosotros los venezolanos, desprecian la actitud de quienes ejercen posiciones políticas o posiciones de gobierno dentro del régimen, que dan pena y damos vergüenza con las declaraciones que constantemente hace Maduro para cualquier caso, porque bueno, como su ignorancia es tal, no le permite estar informado absolutamente nada, actúa como lo que es, pues un guapetón de barrio y un hombre que sin ningún tipo de formación, que deja mucho que decir del cargo que ostenta hasta los momentos y que, como todos sabemos, un pírrico triunfo de menos del 1%, con todas las alteraciones que se hicieron antes del proceso electoral, que ha venido minando progresivamente, y de ese 50.5% no queda ni el 10 ni el 12%, estando en el poder. Hay un tema que me queda en la cabeza que es muy interesante. Tú hablabas acerca de esa conformación, de esas tendencias. Tenemos un Partido Socialista Unido de Venezuela tricéfalo, es decir, como una cabeza de ira. Por un lado está la cabeza de Diosdado Cabello, por el otro Nicolás Maduro y por el otro Jagua. Porque ya de Rafael Ramírez nadie habla. Inteligentemente, Chico, qué cosa de verdad, inteligentemente, hasta se me había olvidado Rafael Ramírez. Inteligentemente Rafael Ramírez, el hombre del poder económico, claro, y del poder económico, porque manejó por 12 años a su antojo la industria petrolera venezolana, y ahí está el resultado. Está cómodamente instalado en Nueva York, en las Naciones Unidas, como embajador nuestro, y inteligentemente hizo un pase muy rápido por la Cancillería, de 3, 4 meses, a sabiendas que su destino final era un cargo en el exterior para que los venezolanos nos olvidáramos, ¿no? Pero aquí no se trata de perseguir a nadie. Aquí lo que no debe haber, bajo ninguna justificación, en un gobierno democrático, es el perdón. Ni puede haber el no seguir y no hacerle juicio a estos señores que endeudaron y empobrecieron el país. No pedimos persecución. Aquí no vamos a perseguir a nadie. Lo que no puede haber es complicidad en tantos hechos. Entonces, como tú decías, ahora son 3.
Antes eran los mismos, eran tres, pero con Rafael Ramírez incorporado. Pero ahora quien maneja el poder económico es Diosdado. ¿Y por qué desplazan a Rafael Ramírez? ¿Y por qué el Bueno, gobierno quiere que nos olvidemos de Rafael Ramírez? Porque es un hombre que se dice incluso que quedó multimillonario, milmillonario. Sí. Bueno, como muchos de ellos, ¿no? La gran mayoría de los que han estado alrededor del poder son billonarios en dólares, en euros, etcétera, etcétera. Y aquí está el caso de la Caja Madrid, del Banco de Andorra, bueno, y tantos otros casos, los 25.000 millones de dólares que se perdieron de Cadivi, que nadie sabe dónde están, que ahí está, por cierto, un hermano de Diosdado al frente de esa institución. No, Ramírez fue un producto que jugó un papel importante mientras Chávez vivía. Hay una serie de cadáveres ya. Maripili Hernández, ¿dónde está? Está muerta. Pues de vez en cuando suelta algunos. Bueno, pero salió, creo que fue la única ministra que sustituyeron, que era ministra de la Juventud cuando Chávez murió. Rafael Ramírez tampoco está, Mario Silva, una serie de hombres y mujeres que eran afectos a Chávez y que Chávez los tenía allí. Y suponemos que Rafael Ramírez sabe muchas cosas. O sea, yo creo que esa salida al exterior de Rafael Ramírez, premiándolo con ese cargo y haciendo que la sociedad o que los medios se olviden de Rafael Ramírez, es un premio a su silencio. Porque un hombre que manejó las finanzas prácticamente de la nación por tantos años, tiene que saber tantas marramucias que ayer se hicieron. Por eso, bueno, te premio enviándote a Nueva York con carro, chofer, casa, un prestigio internacional, en una organización internacional, y ya, y todo el mundo se olvida de él. Es muy común en nosotros, no los venezolanos, los hispanos, los latinos, nos olvidamos muy rápido de las cosas. Ahora, volviendo al tema del PSUV tricéfalo, ¿quién domina allí? No, nadie, por eso es que es tricefalía, porque nadie domina en concreto. Diosdado tiene un poder que creo que es el más notorio y en cuantía y en poder la Fuerza Armada, que es la Fuerza Armada y la Fuerza Política, o sea, vamos a decir, los diputados del PSOE. Jagua domina la línea dura del marxismo-leninismo que hay dentro del chavismo, que existe dentro del chavismo, y bueno, y Maduro no domina a nadie, ni a Cilia inclusive, sino que Maduro, la circunstancia del poder, le da cierta ascendencia en algunos sectores del PSV, pero no en todo, lo irrespeta. Bueno, Maduro es un tipo con tan poco carácter y tan poca ascendencia de liderazgo que la casa presidencial sigue viviendo los hijos de Chávez y él tiene que vivir en Ramo Verde. Pero pareciera entonces que el poder allí, vamos a recordar aquel cuadro, aquella famosa reunión entre Kerry, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, la canciller. No, Kerry no, Shannon. Shannon, perdón. Resulta que de ese cuadro, pues por supuesto que empezaron a dispararse multitud de lecturas. Una de ellas era que ya Diosdado Cabello estaba negociando su salida y su acomodo con la justicia norteamericana luego de las revelaciones que hace el diario ABC a partir de aquellas investigaciones sobre narcotráfico. Es el dueño, digamos, del poder militar en Venezuela. Y te pregunto, ¿esto pudiera entenderse de esta manera? Que Diosdado es el hombre más fuerte de Venezuela ahorita y que por otra parte... Te quiero preguntar también, ¿en qué sentido tiene que Jagua sea el representante de una línea dura cuando ya Cuba está abriéndole las puertas a Estados Unidos? Bueno, sin duda que inclusive ahorita ante la enfermedad de Padrino López, del ministro actual de la Defensa, que dice Maduro que lo mandó a descansar, que salió agraciadamente exitosa de una operación de cáncer. Digo agraciadamente porque nadie le puede decir la muerte a nadie. Se está peleando la titularidad y el candidato que trae Diosdado es el que más fuerza tiene para imponer, ¿no? Eso es otra demostración del poder. Yo particularmente no creo que con la justicia norteamericana hayan arreglos de ese tipo. Ciérrame el expediente. Los arreglos que existen en la justicia norteamericana en ese sentido es cuando yo me convierto en delator. Claro. Cuando yo negocio mi condena. Testigos protegidos. Exacto, testigos. Pero no es que yo, como en Venezuela, no, yo te borro el expediente y aquí no ha pasado nada. Esa reunión incluso me comentan a mí de muy buena fuente que la montó Lula, que ni tan siquiera fue una reunión medio casual. Estaba Shannon visitando al presidente haitiano y Lula, que estaba Diosdado en Brasil, le pidió a Shannon que por favor, Lula, ni tan siquiera Dilma, que recibiera a Maduro. A Diosdado, si tú te das cuenta, no hubo una declaración oficial del Departamento de Estado sobre esa foto que hicieron correr los chavistas, bueno, a granel por las redes sociales. No hubo una declaración oficial que se dijera. Entonces fue un encuentro, como se dice en diplomacia, oficioso, más no oficial.
¿Qué es el hombre del poder? Yo sí creo que Diosdado es el hombre del poder, y quien tiene entrampado, entre otras cosas, por su incapacidad, al propio Maduro, generando un estado de ingobernabilidad que pudiera llevarla a otra cosa. Aquí se está jugando, Noé, a tener una mayoría en la Asamblea para convocar un referéndum en abril. Fíjate por dónde vienen los tiros, Sí. ¿no? ¿Cuál es la estrategia de los tres? Quien tenga mayor cantidad de votos, y ellos suponiendo que tuvieran la mayor cantidad de votos, presidiría la Asamblea Nacional. Y ese presidente de la Asamblea Nacional es quien sustituiría al presidente en el caso de un referéndum pasado 3 años, y tendría que cumplir los otros 3 años como presidente. O sea, que no te extrañe que si las marramucias de ellos salen como la planifica, Cilia termina el mandato. ¿Me entiendes? Ese es el juego político que están haciendo con las movidas parlamentarias. Aquí ya están jugando a que ellos saben que Maduro la tiene casi encima del hombro. O sea, el sol lo tiene en la espalda. Que salga como salga la Asamblea Nacional, que va a salir mayoritariamente, va a un referéndum con toda seguridad en abril. Y ese referéndum lo va a perder Maduro. Ellos van a hacer alguna marramucia para alargar la realización del referéndum a 3 años, no a 2 años y medio. Y la Constitución nuestra establece que, faltando la mitad del periodo, el encargado de la presidencia terminará el periodo. Y ese caso será el presidente de la Asamblea Nacional. Ese es el panorama que hay de la estrategia que están jugando la gente del PSUV. Tú mencionaste una palabra también muy importante, transición, una palabra que se repite y se repite cuando se habla de política venezolana, tomando en cuenta que estamos en la fase terminal del chavismo o del postchavismo en Venezuela. Y hablaste también de la palabra justicia. Hace poco tuve un entrevistado acá en el Venezolano TV España, que es un economista, Carlos Rodríguez, y me mencionaba un caso interesante, el de Pinochet, por supuesto, pero él me decía, cuando yo le preguntaba, ¿es posible la justicia en circunstancias como las que está atravesando Venezuela? Me citaba, por supuesto, la transición española, pero también me decía esto: recuerda que no le congelan las cuentas a la familia de Pinochet, sino hasta 20 años después que gana las elecciones de la Son oposición crímenes de venezolana. lesa humanidad que no pierden vigencia. Ahí jugó un papel importante un abogado español, pero sin duda alguna, con tanta denuncia, con tanta demostración de violación, sobre todo la violación de los derechos humanos. Pero el venezolano está consciente, el venezolano medio, de que no es posible tomar la justicia, o mejor dicho, de que la justicia no es automática. No es. Que no es que tú vas a ganar las elecciones el 6 de Es un diciembre, proceso. sino que eso es un proceso largo por el que tendremos que esperar incluso 20 hasta 30 años para ver. Es posible, pero quizás ahora menos, porque cuando Pinochet no se dieron algunas cosas que se han dado ahora. En Venezuela todo el mundo ha utilizado las instancias internas. O sea, ese proceso se hizo. Ahí la violación de los derechos humanos, de los derechos civiles, de la libertad de expresión, todos esos procesos están allí a nivel de los tribunales venezolanos. Una vez regresada la democracia en Venezuela, eso se va a aplicar. Y incluso hay organismos internacionales como el Tribunal de la Haya, donde hay ya denuncias concretas sobre estos aspectos de estos quienes han tenido la responsabilidad de conducir el país. Así que hay que esperar, la justicia es lenta, es verdad, es muy lenta, quizás no tanto tiempo, porque creo que los tiempos han cambiado y hoy en día pues se han adelantado muchas cosas con relación a esos temas. ¿Cómo tenemos que prepararnos para este jueves? Bueno, este jueves hay que, otra vez un día largo, ¿no? Un día largo, de verdad que hay que felicitar al equipo del Venezolano TV España y al de Miami, porque hicieron un extraordinario trabajo trayendo la incidencia en el sitio, claro, con uno de nuestro equipo reporteril desde Caracas. Y bueno, van a hacer lo mismo, supongo. Va a haber, hay un programa especial que se difundirá el jueves sobre todo este proceso de Leopoldo, con un poco para recordar, ya ha salido en otras partes, pero nunca está de más recordar cómo se hace un juicio en Venezuela, cómo se elabora un juicio y cómo se elabora una sentencia. Cuando todo el mundo sabe que no hay separación de poderes, que existe todo lo que ya sabemos, sin embargo es bueno recordarlo. Bueno, se preparan como este pasado viernes, con una buena reseña periodística, con la inmediatez que el caso lo amerita, y esperando llevarle después la gran noticia que todo el mundo espera, que es la libertad de Leopoldo López.
Hay un tuit muy curioso, pasando un poquito al tema del petróleo, que también lo hemos tocado, un tuit, perdón, muy curioso de Ramón Muchacho, el alcalde del municipio de Chacao, en Caracas. Decía, a Maduro le dieron solamente 5.000 millones de dólares, pero lo que necesita para reactivar la economía del país son 80.000. Su viaje fue un fracaso. ¿Qué crees tú que puede hacer el gobierno con esos 5.000? Podemos elucubrar 20.000 cosas porque, bueno, no lo permite el hecho de que no haya cifras oficiales en Venezuela. Pero siempre la inquietud mía, y se lo pregunto a los entrevistados que conocen del tema, es, con ese dinero que viene de Asia, que forma parte de una serie de empréstitos que viene focalizando Maduro, ¿qué es lo que se hace en Venezuela? El gobierno, por supuesto, te dice, no, es que esto es para el desarrollo, patatín, patatán, hacer más casas, hacer más industrias que nadie ve, nadie conoce. Con un petróleo muy por debajo de lo presupuestado. Pero en esto también hay que ser claro, a los chinos se les ha dicho, con bastante seriedad que tienen que tener mucho cuidado que esos préstamos no sean reconocidos, porque están haciendo en condiciones demasiado, vamos a decir, de demasiado favor para ellos. Son muy, eso tiene un nombre en el término del derecho. Entreguistas, ¿será? Sí, no sé. No es entreguista, pero más o menos eso. Y se le ha dicho que ese tipo de préstamo que debe ser aprobado por la Asamblea Nacional en su mayoría no relativa, sino absoluta, tampoco ha cubierto esa instancia, de tal manera que vamos a ver qué pasa una vez que se recobre la democracia en Venezuela. Son leoninos, son préstamos de carácter leonino. Vamos a ver qué sucede cuando se restablezca la democracia en Venezuela, porque vamos a decir, se están aprovechando de la situación que atraviesa el país, que no es culpa de los venezolanos, sino de quienes los han conducido, para prestar, como el caso de Santo Domingo, que pagó, República Dominicana, que pagó una deuda, creo que de 27 o 30 veces más barata que la deuda que se tenía asumida. Y así, porque estamos realmente, buscando regalías, estamos buscando dádivas, porque no hay recursos en el país. Y entonces, ante una gestión irresponsable de Chávez, porque siempre es bueno recordar que el responsable de todo este desastre, de todos estos grados de miseria que tenemos en el país, es Hugo Chávez Frías. Ante esa irresponsabilidad de darle 100.000 barriles de petróleo diarios a Cuba sin cobrárselo, con una deuda que pasa de 14.000 millones de dólares de los cubanos hacia Venezuela, con la deuda de Petrocaribe, que se reparten otros 100.000 barriles de petróleo sin cobrarlo o cobrando, con la deuda con Nicaragua. En fin, ha sido una irresponsabilidad de tal magnitud que vivimos el estado de miseria producto del manejo irresponsable que ha hecho desde Chávez y pasando por este señor. Tenemos que ir cerrando, Osvaldo, pero una última pregunta. ¿Tú crees que un equipo de gobierno en Venezuela encabezado a futuro, estamos haciendo futurología, hipótesis, encabezado por Leopoldo López, tendrá la capacidad para enfrentar lo que nos va a dejar el chavismo? Yo creo que un gobierno en Venezuela democrático, encabezado por Leopoldo, por Antonio, por María Corina, por Enrique, por cualquiera de tantos hombres y mujeres capaces que tenemos, va a generar lo que se requiere para reconstruir en este caso cualquier país, que es confianza. Al tener la confianza, los mercados internacionales, que son sumamente importantes, más el inversionista nacional, yo creo que la recuperación no va a ser tan rápida como todos deseamos, pero tampoco tan larga como muchos dicen. Yo creo que recobrar la confianza es el primer factor casi que determinante para poder reconstruir un país que está en la ruina. Muchas gracias, Osvaldo Muñoz, el presidente de nuestro grupo editorial El Venezolano. Lo tenemos en Madrid, estamos transmitiendo desde www.elvenezolanotv.es para toda la comunidad de hispanos parlantes en el mundo. Nosotros nos vamos.